Capítulo número 5 de Kendall y Kendall. Recopilación de información, métodos discretos. Los objetivos del aprendizaje. Reconocer el valor de los métodos discretos para recopilar información. Comprender el concepto del muestreo para el análisis de los requerimientos humanos de información. Construir muestreos útiles de personas, documentos y eventos para determinar los requerimientos humanos de información. Crear un guión, play script, para que el analista pueda observar las actividades de toma de decisiones. Aplicar la técnica STROP para observar e interpretar el entorno del encargado de las decisiones y su interacción con las tecnologías. Bueno, vamos a hablar de lo que es el muestreo. El muestreo es el proceso de seleccionar sistemáticamente aquellos elementos representativos de una población. En primer lugar, hay muchos informes, formularios, documentos de resultados, memos y sitios web que las personas en la organización han generado. A cuáles de ellos el analista debe poner atención y a cuáles debe ignorar. En segundo lugar, muchos empleados se pueden ver afectados por el sistema de información propuesto. ¿A quiénes debería entrevistar el analista de sistemas? ¿De quiénes debería buscar información por medio de debería observar en el proceso de llevar a cabo sus roles de toma de decisiones? El analista de sistemas tiene el papel más importante, porque es aquel que debe decidir con respecto a dos cuestiones clave. Las necesidades del muestreo. Un analista de sistemas debe seleccionar una muestra representativa de datos para examinarlos o de personas representativas para entrevistarlas, interrogarlas u observarlas por varias razones. Dentro de estas existen 4 razones. 1. Contener los costos. 2. Agilizar el proceso de recopilación de datos. 3. Mejorar la efectividad. Y 4. Reducir la predisposición. ¿Por qué de todas estas necesidades? Existen varios procesos en los que se pierde tiempo y dinero. El hecho de estar revisando páginas web, el hablar con todos, sería un problema. Por esta razón, el diseño del muestreo. Un analista tiene que tener siempre en cuenta 4 pasos para diseñar una buena muestra. Paso número 1. Determinar los datos a recolectar o a describir. ¿Qué significa? Necesita elaborar un plan realista en cuanto a lo que debe hacer con los datos, después de recolectarlos. Los deberes y responsabilidades del analista de sistemas en esta etapa consisten en identificar las variables, atributos y elementos de datos asociados a recopilar en la muestra. Paso número 2. Determinar la población a muestrear. En caso de mostrar datos rigurosos, necesita decidir, por ejemplo, si basta con los últimos 2 meses o si requiere todo un año de informes para el análisis. El analista de sistemas debe determinar cuál es la población. Elegir el tipo de muestra. Como se indica en la figura que está colocada, el analista de sistemas puede usar uno de 4 tipos principales de muestras: de convivencia, intencionada, simple y compleja. Las de convivencia son muestras sin restricciones ni probabilidades. Una muestra de este tipo resultaría de que el análisis de sistemas publicará un aviso en la intranet de la empresa para pedir que los interesados en trabajar con los nuevos informes. Decidir sobre el tamaño de la muestra, el número 4. Es importante recordar que en el muestreo el número absoluto es más importante que el porcentaje de la población. Es posible obtener resultados satisfactorios muestreando 20 personas tanto de 200 como de 2 millones. La decisión sobre el tamaño de las muestras. A menudo
El tamaño de las muestras depende del costo o el tiempo requerido por el analista de sistemas, o incluso del tiempo disponible de las personas de la organización. Entonces, para esto, hay que definir el tamaño de muestra requerido, el mismo que depende de 1. Determinar el atributo. 2. Localizar la base de datos o los informes en los que se puede encontrar el atributo. 3. Examinar el atributo. 4. Tomar la decisión subjetiva en relación con la estimación del intervalo aceptable. 5. Elegir el nivel de confianza y buscar el coeficiente de confianza. 6. Calcular el error. 7. Determinar el tamaño de muestra necesario. Tomando en cuenta el ejemplo, en este caso, la decisión subjetiva en relación con la estimación del intervalo aceptable vendría a ser la vocal I. En elegir el nivel de confianza y buscar el coeficiente de confianza, vendría a darle el valor de la letra Z. Y calcular el error estándar de la proporción sería la letra P. Y el tamaño de muestra necesario sería la letra N. Claro que el primer paso es determinar el atributo a muestrear. Después puede averiguar dónde se almacenan esos datos. Una base de datos, un formulario, un informe, etc. Es importante estimar que P, la proporción de la población que tiene el atributo para establecer el tamaño de muestra apropiado. Muchos libros de texto sobre análisis de sistemas sugieren utilizar un heurístico de 0.25 para P. Este valor casi siempre produce muestras de tamaño mayor que el necesario, ya que 0.25 es el valor máximo de P, que ocurre solo cuando P es igual a 0.50. Cuando P es igual a 0.10, como es más comúnmente el caso. P1 se convierte en 0.09, con lo cual se obtiene un tamaño de muestra mucho menor. Los pasos 4 y 5 implican decisiones subjetivas. La estimación de intervalo aceptable de más menos 10 significa que está dispuesto a aceptar un error de no más de 0.10 en cualquier dirección de la proporción actual P. El nivel de confianza es el grado deseado de certidumbre. Por ejemplo, del 95%, una vez elegido el nivel de confianza, puede buscar el coeficiente de confianza, también conocido como valor Z, en una tabla como la que se encuentra en este capítulo que le estamos mostrando. Los pasos 6 y 7 completan el proceso al recibir los parámetros de los pasos 3 al 5 e introducirlos en 2. Ecuaciones para resolver el tamaño de muestra requerido. Teniendo como conclusión que el tamaño de la muestra es en 458 en definitivo. Un nivel mayor de confianza o una estimación de intervalo aceptable menor requerían una muestra mayor. Si mantenemos igual la estimación del intervalo aceptable, pero aumentamos el nivel de confianza al 99%, con un valor Z de 2.58, el tamaño de muestra necesario se convertirá en 1.827, una cifra mucho mayor que los 458 pedidos que habíamos decidido muestrear en un principio. De igual manera, se puede determinar el tamaño de las muestras para entrevistas. La variable primordial en este caso es el tiempo que tarda una entrevista. Una entrevista profunda y una de seguimiento consumen mucho tiempo, tanto del entrevistador como del participante. Una buena regla general es entrevistar por lo menos 3 personas en todos los niveles de organización y a por lo menos una de cada de las áreas funcionales. La investigación. Investigar es descubrir y analizar información. Al investigar la evidencia en una organización, a medida que el analista de sistemas trabaja para entender a los usuarios, su organización y sus requerimientos. La información. Debe examinar los distintos tipos de datos duros que ofrecen información no disponible por cualquier otro medio de recopilación.
razón, el analista debe utilizar de manera correcta el tiempo y evitar encuestas inútiles para evitar un gasto innecesario. Además de eso, el analista de sistemas se evita la molestia de tener que analizar los datos de toda la población, ya que hace un proceso mediante recopilación de datos seleccionados. También ayuda a mejorar la efectividad si se permite obtener información más precisa. Y también permite reducir la predisposición durante el proceso de recopilación de datos. Ya. Mediante el uso del método Strobe, el analista puede obtener una mejor comprensión en que los gerentes recopilan o procesan información. En el gráfico siguiente que tenemos aquí, tenemos lo que son las características que exhiben los encargados de tomar decisiones. Recopilan información de manera informal, buscan información fuera de la organización, procesan datos en forma personal, almacenan información en forma personal, ejercen poder en la toma de decisiones o exhiben credibilidad en la toma de decisiones, comparten información con los demás. La aplicación del método Strobe. Una forma de implementar el método es mediante el uso de una lista de verificación de anécdotas con símbolos de taquigrafía. Para ello tenemos lo que es en este gráfico vemos cómo los analistas han aplicado estos símbolos de taquigrafía. Tenemos lo que es la marca de verificación, que confirma la narrativa. Tenemos lo que es una X, que significa que invierte la narrativa. Un óvalo, que significa que el analista tiene que buscar más detalles. Un cuadrado, que significa que los elementos de Strobe modifican la narrativa. Y un círculo, que significa que la narrativa se complementa con lo que se observa. Al implementar el método Strobe de esta forma, el primer paso es anotar los temas claves de la organización que surgen de las entrevistas. Con esto hemos terminado lo que es el capítulo 5 del libro Kendall y Kendall. Les agradezco por la atención prestada. Mi nombre es Paola Pinto. Gracias.